con la guerra de la cual Pablo nos habla, inspirado por el Espíritu Santo, pues te das cuenta que es totalmente diferente. Es por eso que hemos titulado este mensaje La verdadera guerra espiritual. Y bueno, a modo de introducción, vamos a dejar que la Biblia nos hable acerca de esta guerra espiritual. La Biblia nos va a decir que nosotros los cristianos, desde el primer día en que nos convertimos al cristianismo, hasta que lleguemos a la presencia de Dios, pues estaremos en una guerra espiritual real y continua. Y esta guerra no es contra humanos, inclusive no es contra los falsos maestros, no, esta guerra es contra huestes de maldad, Estos seres angelicales caídos que se rebelaron contra Dios son huestes de maldad que nos aborrecen, nos odian. Y esta guerra se da en un ambiente espiritual, dice Pablo, en las regiones celestiales. Así es que es una guerra que tiene que ver con la mente de las personas. Es decir, tiene que ver con abrazar mentiras e ideologías que capturan la mente tanto del creyente como del incrédulo y que nos obligan a vivir de una manera que deshonra a Dios. Es una guerra que cuando tú la comparas, hermano, con la guerra espiritual, la supuesta guerra espiritual de la cual hoy se habla, pues te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, porque el campo de batalla está en nuestra mente. O sea, la guerra tiene que ver con la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es el que dice la verdad? ¿Dios a través de su palabra? ¿O el hombre, o el mundo, las filosofías, las ideologías humanas? ¿Quién es quien está diciendo la verdad? Bueno, la Biblia nos va a decir que toda la verdad se origina de Dios, hermanos. Ya de entrada, tenemos que empezar a decir que esta no es una lucha de poder. O sea, no se trata de quién tiene más poder, Jesús o el diablo. No es una lucha de poder, no es que la fuerza te acompañe, ¿verdad? No son las guerras de las galaxias. Es una lucha por la verdad. Son dos cosas diferentes. O sea, si Dios se pusiera al tú a tú con Satanás, cuerpo a cuerpo, o sea, rápidamente Dios eliminaría, destruiría, vencería a Satanás. De hecho, Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. De una manera, no sé, o sea, Dios en su debilidad venció a Satanás. O sea, en su debilidad ni siquiera usó su poder, su fuerza. En la debilidad a través de la muerte de Jesús. Todo esto empezó con la primera pareja. Satanás vino y trastornó la verdad que Dios les había dado a ellos. Los confundió, los sedujo. Y mira lo que pasó. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice ahí que la serpiente era astuta. Y la serpiente aquí está personificada, o mejor dicho, Satanás aquí viene y se personifica en la serpiente. Dice ahí que esta serpiente, o sea, Satanás, era más que astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, ¿no? Que no comas del árbol del huerto. Aquí viene la mentira, aquí viene el engaño de Satanás. Y dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, no le creas a Dios, pon en duda la palabra de Dios, sino que sabe Dios, dice el versículo 5, que el día en que comas de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, pues sabemos, por lo que sigue diciendo Génesis, que Adán y Eva compraron la mentira. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, empezó a ser seducida, y que era agradable a los ojos. Bueno, todo esto vino porque Satanás sembró esa mentira, ese engaño, ¿dónde? En la mente de Adán y Eva, particularmente de Eva. Y dice allí que era agradable a los ojos de Eva, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, ella empezó a desear ser como Dios. Dice que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. He aquí la verdadera lucha espiritual, hermano. Aquí tenemos al ser espiritual más malvado, creado por Dios, pero Dios no lo creó siendo malvado, lo creó como un ser angelical bueno. Él voluntariamente decidió rebelarse contra Dios, quiso ser como el Altísimo, ¿verdad? Bueno, aquí lo tenemos, trastornando la verdad de Dios para que los primeros dos habitantes de la tierra compraran esa mentira. Y es increíble ver cómo Dios, hermano, nos regala la verdad y cómo el mundo y cómo Satanás nos vende la mentira, y lastimosamente el hombre siempre termina prefiriendo comprar la mentira que aceptar la verdad de Dios regalada. Si tú vas a la carta de los Romanos capítulo 1, empiezas a leer cuidadosamente,
del versículo 18 al versículo 32, pues tú vas a encontrar una larga lista pecaminosa de actos que el hombre ha cometido a lo largo de la historia. ¿Y quieres saber cuál es la causa de todo esto que está ahí escrito? Bueno, escucha lo que Dios dice, no me crea a mí. Dice Dios ahí, a través del apóstol Pablo, ya que cambiaron, ¿quién? La humanidad. Cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Empezó con Adán y Eva, cambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Y dice ahí, honrando y dando culto a las criaturas. Satanás era una criatura de Dios. Y sigue diciendo ahí, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es que, como vemos, la guerra espiritual tiene que ver con quién tiene la verdad y no con quién es más poderoso. Como decía hace unos minutos, Dios como el Todopoderoso, si Él quisiera, desde cuando ya hubiera derrotado, destruido totalmente y definitivamente al diablo y a todos sus demonios. Sin embargo, por razones que no sabemos, Dios hasta el día de hoy ha dejado que Satanás siga siendo el príncipe de este mundo. De hecho, Apocalipsis nos dice que va a llegar un día, no sabemos cuándo, pero va a llegar un día, yo creo que estamos más cerca que nunca, en que Dios va a agarrar a Satanás y lo va a lanzar finalmente al lago de fuego, que dice la Biblia que fue preparado para él y para sus demonios, y lo castigará por los siglos de los siglos por toda su maldad. Pero hasta ahora, pues Dios no ha decidido hacer eso. Escuche lo que Jesús dijo en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y ¿qué? La verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, pero está encarnado en el cuerpo de un ser humano. Y es por eso que Jesús se autonombra lo que Él es. Él es la fuente de la verdad. No solamente la verdad, sino de la vida. Y dice ahí que nadie va al Padre sino por Él. Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús dice que Satanás ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y ¿qué? Padre de mentira. Bueno, ¿por qué le estoy proyectando estos dos pasajes? Porque yo quiero que usted vea que Dios es el origen de toda la verdad, es la fuente de toda la verdad, mientras que Satanás es la fuente de todo engaño, de toda mentira. En él no hay verdad, nos dice Jesús. Y es precisamente esto, hermanos, el tipo de guerra espiritual que se está librando hasta el día de hoy entre estas dos fuentes, la fuente de toda verdad y la fuente de toda mentira. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Recuerdan la guerra que Jesús libró que Jesús libró en el desierto con Satanás? Ahí claramente se ve que la guerra que se libró ahí no fue por una lucha de poder, sino una lucha por la verdad. O sea, Satanás llega y trata de venderle la mentira que le vendió a Adán y Eva. Este es el nuevo Adán. ¿Y Jesús qué es lo que hace, hermanos? Jesús no sacó su poder, que tenía poder. O sea, no hubo rayos ni centellas, no hubo una poderosa guerra, no. Hubo ahí un diálogo entre Satanás y Jesús. Vamos ahí a Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Escucha lo que dice ahí. Y Jesús, después de haber sido bautizado, como estaba escrito, así se debería de cumplir. Juan no quería bautizarlo, pero ¿cómo? Si tú eres el machín, no conviene que hagamos esto, porque esto es lo que está escrito. Y dice que cuando él subió del agua, después de que fue bautizado, aquí los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué, hermanos? Aquí está Jesús declarando, Jesús es mi hijo, yo lo envié. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, aquí, por el pasaje de hecho anterior que vimos, hermano, podemos ver que esta tentación en la que se va a enfrentar Jesús a la hora que viene Satanás fue un ataque directo a la declaración que Dios hizo ahí. O sea, Jesús acaba de salir de ser bautizado y lo lleva el Espíritu Santo al desierto, entra en un periodo de ayuno y oración. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, 2 versículos más adelante, Satanás le dice, si es cierto que eres el Hijo de Dios, se estaba metiendo en duda a Jesús. Jesús acaba de oír la voz de su Padre. Recuerda, Jesús es hombre. Ahí es hombre. Y por lo tanto, él acaba de oír esa voz, lo que el Padre le está diciendo, y él lo cree. Y viene Satanás a meterle duda. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Ahora, recuerde que Jesús estuvo en ayunas. O sea, no comió por 40 días. Lo que parecía ser una preocupación de Satanás por Jesús, no era otra cosa que una perversa insinuación en contra de la veracidad de Dios. Una vez más, Dios le acaba de afirmar a Jesús, tú eres mi hijo.
Que ahora, usted imagínese a Jesús como un ser humano, imagínate, después de 40 días que no ha comido, tiene hambre, cualquier cosa para él va a ser una delicia, va a ser una tentación. Y Satanás sabe. Sin embargo, Jesús no le compró la mentira. O sea, si eres hijo de Dios, pues di estas piedras que se convierten en pan. O sea, tienes hambre, Jesús, adelante. Ahora veamos qué arma Jesús usó para defenderse ante este ataque de Satanás. Y es así como nosotros debemos de defendernos de los ataques de Satanás. Que Satanás no va a venir en persona, pero sí va a usar al mundo, las ideologías del mundo, las mentiras del mundo, y sobre todo en la época en que vivimos, ¿para qué? Para sembrarnos duda, para sembrarnos su mentira y su engaño. Dice el versículo 4, bueno, después de haber ayunado ahí, dice que vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, pues qué, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Bueno, versículo 4, ¿cómo respondió Jesús ante este ataque? ¿Cuál fue el arma que él usó? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es muy claro, hermanos, que el arma que Jesús usó es la misma que todos nosotros los cristianos debemos usar y es la misma que todos nosotros los cristianos tenemos. Es la Biblia, es la palabra escrita de Dios. Y aquí, como hacen muchos hoy en día, que solamente revelan su ignorancia de toda la palabra de Dios, aquí no vemos a Jesús reprendiendo a Satanás, aunque lo hubiera reprendido. Pero él está como hombre, como un hombre común y corriente. No está como Dios. Por lo tanto, no lo reprende, no lo ata. Jesús sabe que un día, dice las Escrituras, que va a ser atado. Entonces, ¿por qué atarlo? Es ir en contra de lo que Dios ya ha escrito que va a suceder. Más bien, ¿qué hace? Cita una porción específica de la palabra de Dios. Cita Deuteronomios 8. No solo de pan vivirá el hombre. En Efesios capítulo 6, Pablo le pide a la iglesia de Éfeso que se vistan de toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito, Pablo? ¿Quieres que nos vistamos de toda la armadura de Dios? Pues para que puedan estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Y ahí Pablo dice claramente en el versículo 12 en adelante lo siguiente. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Y por eso, dice Pablo, por lo tanto, debido a lo que les acabo de decir, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, donde quiero llegar. Estad pues, o sea, por lo que acabo de decir, lo que acabo de concluir, estén firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué, hermanos? Con la verdad. ¿Dónde está la verdad que Dios ha revelado para nosotros? En su palabra, en la Biblia. Es que una vez más, la Biblia nos dice que la guerra que libramos tiene que ver con quién dice la verdad. O es Dios, o es Satanás, o el mundo. De hecho, hermanos, Pablo enlista en esas piezas de la armadura de Dios, que no vamos a ir sobre ella porque ese no es el asunto principal. Pero Pablo enlista la siguiente pieza de la armadura de Dios. Dice el versículo 17. Dice, tomar el yelmo de la salvación y ¿qué? La espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es la espada del Espíritu de Dios? Porque Él mismo la inspiró. Todo lo que está ahí escrito, el mismo Espíritu Santo de Dios lo inspiró todo eso. Por lo tanto, las personas que presumen de que tienen el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo les habla, de que el mover del Espíritu Santo, ellos lo pueden ver. Si ese mover del Espíritu Santo, si ese Espíritu Santo al cual ellos describen, no se parece al Espíritu de Dios revelado en la Biblia, no es el Espíritu Santo de Dios bíblico. No tiene que venir Dios a decirte si un mover supuesto el Espíritu Santo es de Él o no es de Él. No, tú puedes ir a su palabra y comparar el mover del Espíritu Santo revelado en la palabra con el mover del supuesto Espíritu Santo de hoy en día. Así es que dice Pablo, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pues aquí Pablo claramente está identificando, hermanos, a la palabra de Dios como la espada del Espíritu Santo. Esto nos enseña, entonces, hermanos, que para poder pelear contra Satanás, contra sus mentiras, sus engaños, no podemos valernos de las filosofías humanas, ni mucho menos de nuestras opiniones personales. No, o sea, todas estas cosas son armas carnales, va a decir Pablo más adelante. Nosotros estamos llamados a usar las armas
que por cierto son poderosas en Dios para luchar contra Satanás. Y esta arma o esta pieza, esta armadura principal es la Biblia. Ahora, cabe mencionar que la verdad no es otra cosa que la opinión que Dios tiene acerca de todas las cosas, y Él ha revelado lo que piensa ¿en dónde? En su palabra, en la Biblia. Es por eso que Pablo le llama la espada del Espíritu, porque fue el mismo Espíritu que la inspiró, porque es ese mismo Espíritu que obra con poder en nuestros corazones para que podamos entender su palabra y para que podamos aplicarla eficazmente. Así que, como vemos, hermanos, Jesús no se enfrentó en el desierto contra Satanás con una lucha de poder. No, más bien se enfrentó en una lucha por la verdad, donde Satanás, como ya hemos dicho, intenta venderle a Cristo varios engaños, varias mentiras, distorsionando la veracidad de los decretos de Dios. Si eres hijo de Dios, pues entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti. Una vez más, a ver, demuéstrame que eres hijo de Dios. Yo no tengo que demostrarte nada. Escrito está, Satanás. Sacó la espada del Espíritu. A sus ángeles mandará acerca de ti. No podemos, Jesús sigue diciendo, no podemos tentar a Dios. No. Así es que vemos que en cada tentación, en cada intento de sembrar el engaño en Jesús, Jesús no reprende a Satanás. Jesús más bien cita la Biblia. Escrito está. 3 veces, escrito está. Hay un énfasis ahí intencional del Espíritu Santo. Escrito está. Es importante conocer todo lo que está escrito. Porque toda la palabra de Dios, no nada más tus versículos preferidos, predilectos, no, toda la palabra de Dios es útil, es beneficiosa para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es que debemos de abrazar, debemos de amar, de proclamar toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es útil. Entonces, hermanos, dice Mateo que Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Más bien, escrito está también que al Señor tu Dios, a Él adorarás y a Él solo servirás. Bueno, ¿qué nos enseña Jesús aquí, hermanos? Si queremos, esto es lo que nos enseña Jesús, si queremos nosotros derribar los engaños de Satanás, pues tenemos que emplear la palabra de Dios. Tenemos que recordarla, tenemos que proclamarla, tenemos que vivirla, tenemos que hacer todo lo que la palabra de Dios nos indica. Lamentablemente, hermanos, en los últimos 35 años, porque antes no era así, antes la iglesia se le conocía por ser muy bíblica. Pero como les decía, lamentablemente en los últimos 35 años, Satanás ha logrado hacerle creer a muchos cristianos que la lucha es por el poder y no por la verdad. Y de ahí que nació la falsa creencia de atar, de reprender y de darle órdenes al diablo. Yo estuve en ese error por mucho tiempo, gracias a Dios. Conocí la verdad me libertó de todas esas cosas. Entonces, ahí están los cristianos empleando armas que no vienen de Dios. En la carta de Judas, ahí mismo dice que ni aún el arcángel Miguel, hermano, se atrevió a reprender a Satanás, que Miguel tiene un rango muy elevado. Él comprendía los niveles de autoridad espiritual que había. Y más bien le dijo que el Señor te reprenda. Pero ahí estamos muchos, ignoramos todo el consejo de Dios, reprendiendo, dándole órdenes a Satanás, hablándole como si él fuera omnipresente. Para empezar, él no es omnipresente. Él solamente puede estar en un lugar a la vez. Qué bueno Dios que nos sacó de ese engaño, ¿verdad? Así es que muchas iglesias están haciendo esto y solamente están manifestando ellos que no conocen toda la verdad revelada en las escrituras de Dios. Ahora, yo quiero una vez más afirmar que la guerra espiritual es real, hermano, y además es continua y es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y es por esto, por lo que Pablo en este contexto de lo que él está viviendo aquí en la carta de los Corintios, en el contexto de los conflictos que había en la guerra de Corintio entre los hermanos y sobre todo en el contexto de los falsos maestros que se habían infiltrado, bueno, él les hace saber a los corintios, hermanos, que estas cosas, estos pleitos, estas falsas enseñanzas lucen como cualquier cosa a la vista del ser humano, al ojo del ser humano. En la superficie son cosas normales,
Pero Pablo le va a decir, no, estas son otras cosas que alcanzan otra dimensión espiritual. Va más allá de aquello que nuestro ojo puede percibir. Recordemos lo que acabo de citar en Efesios 6:11, pero ahora sí se lo proyecto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra los seres humanos, que están hechos de carne y sangre. Más bien la tenemos contra principados, potestades, autoridades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que, como vemos, hermanos, el apóstol Pablo entendía muy bien la naturaleza de la batalla que libran constantemente los cristianos. Y es por eso por lo que a la hora de manejar la problemática dentro de la iglesia de Corintio, pues él se dirige a ellos no como si ellos fueran sus enemigos. No, él reconoce que son parte del pueblo de Dios. O sea, aún aquellas personas que estaban insinuando que él era un mal predicador, no era eficaz, no convencía a nadie, que además estaba ahí solamente por conveniencia económica, aún a ellos los mira como si fueran parte del pueblo de Dios. ¿Recuerda cómo inició Pablo su primer carta a los Corintios? Se lo recuerdo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corintio, y luego les dice a los santificados en Cristo Jesús, así con todo lo carnal y problemático que son. Si están en Cristo son unos apartados, Dios los apartó y están siendo santificados progresivamente. Y dice ahí, gracia y paz a ustedes. Recuerda, la iglesia de Corinto es una iglesia súper problemática. Nos numeró más de 10 problemas. Y dice ahí, gracia y paz a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, vemos aquí por la manera en que se dirige esta iglesia, que Pablo, a pesar de lo altamente problemática que era esta iglesia, y sobre todo a pesar de que algunos estaban acusando a Pablo, como ya dije, de ser un predicador ineficaz, que no convencía a nadie y que solo buscaba ganancias económicas, pues él no los miraba como si ellos fueran el enemigo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Pablo siempre estaba mirando esa lucha espiritual. Sabía que Satanás, que sus demonios de alguna u otra manera, ellos siempre están buscando la manera de crear problemas. ¿Para qué? Para que la proclamación del evangelio se detenga. A Satanás no le importa que la iglesia sea santa, siempre y cuando no esté predicando el evangelio, siempre y cuando no esté llevando a cabo la gran encomienda. Él quiere que se pierdan más y más almas. Y Pablo, sabiendo eso, sabe que tiene que predicar el evangelio y hacer discípulos, porque de eso se trata, porque de aquí a 100, 150 años lo que más va a importar es qué hiciste con el evangelio de Jesucristo. Y es por eso que él no trata ni aún a sus enemigos como se merecían ser tratados. ¿Te das cuenta? Pablo entendía muy bien la naturaleza de la lucha, la cual cada uno de nosotros como cristianos estamos librando día a día. Pablo sabía muy bien que esos corintios pertenecían a la misma familia que él pertenecía, a la familia de Dios. Sabía que el mismo padre de ellos era su mismo padre. Y es por eso, hermanos, que los trata con ternura, con una voz pastoral, reprendiendo severamente, sí, amén, pero por amor, porque Dios, él imitaba a Dios. Y la Biblia nos dice que a quien Dios ama, que hace disciplina. O sea, la disciplina muestra amor. Cuando tú disciplinas a alguien, tú estás manifestando cuánto amas a ese alguien. Sobre todo cuando es Dios. Ahora, hermanos, a los que sí va a tratar con severidad es a los falsos maestros. O sea, con ellos no va a tener nada de misericordia. ¿Por qué? Porque ellos con sus mentiras, sus engaños, están desviando a algunos de la verdad de Dios. Y por lo tanto, Pablo tiene que tratarlos fuertemente. De hecho, los llama obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son. En Hechos los llama como lobos rapaces que no tienen piedad de la ley de Dios. Y en Filipenses los llama perros. En Estados Unidos como que eso, what's up my dog? Como que eso no ofende, ¿verdad? En aquel tiempo sí. Eres un perro. Si de repente usted dice, no, pastor, usted se lo pasa insultando. Yo creo que a nadie le ha llamado perro y sí son perros esas personas. Yo estoy de acuerdo con Dios. Yo tengo que abrazar la verdad de Dios. ¿Pero por qué? ¿De verdad? O sea, ¿tú no llamarías a alguien perro, lobo rapaz? A una persona que hiciera con tus hijos algo atroz, algo terrible, violarlos, estrangularlos. Y tú dices, pero eso no están haciendo eso. No, pero están siendo causantes responsables de que esas personas lleguen a ese destino eterno, donde dice la Biblia que esas personas son atormentadas de día y de noche. Ese es un infierno terrible. Tanto así que Jesús, al sufrir nuestro infierno, que merecíamos cada uno de nosotros que hemos confiado en Él,
Él lloró, él fue ante su padre y le oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que lo que yo tengo que hacer, si es posible, que no lo haga mejor. Jesús no estaba temblando por los clavos, por los soldados terribles romanos. No, él estaba temiendo, estaba aterrorizado, porque él sabía que la misma ira de Dios iba a ser derramada sobre él, el equivalente de cada uno de nuestros pecados que merecen el castigo en el infierno. ¿Y cómo se hace eso, pastor? De verdad, tú quieres razonar eso con tu mente finita. Es imposible. La Biblia a mí me dice que para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, yo creo, porque entonces Dios sería un injusto. O sea, ¿cómo que castigaste a tu hijo? Es como si de repente yo digo: ¿cuánto te debe mi hijo? No, pues me debe $1,000,000. Pues yo lo voy a castigar, pero yo lo castigo el equivalente de $2. ¿Tú qué dirías? Eres un injusto. Bueno, Dios no es ningún injusto. Él es el juez justo. De hecho, es precisamente por eso que la Biblia nos dice, hermanos, que Dios está airado y que es importante que nosotros le prediquemos el evangelio a las personas. Porque Dios, cuando desata su ira como juez justo, es implacable. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice el autor de los Hebreos. Así es que estos son unos perros, lobos rapaces, que solamente están tras las personas por un beneficio económico, por interés propio. Así que esto nos enseña, hermanos, que a los creyentes débiles, rebeldes, cabezones, se les habla de manera pastoral, con amor, con ternura. Cuando hay que disciplinar. Sin embargo, a los lobos, a los perros, a aquellos que se infiltran para trastornar y apartar a las ovejas de Dios de la verdad de Dios, tenemos que tratarlo como lo que son. Ahora, cabe mencionar otra vez, hermano, que la razón principal por la cual Pablo trata así a los falsos maestros es porque él sabe muy bien lo que está en juego. Una vez más, no es su reputación, no es su persona, sino está el juego, el mensaje del evangelio. El único mensaje que Dios ha proveído para salvar. Por eso Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio. Oh, no. Aunque se burlen de mí los griegos, los filósofos, sé que para ellos es una tontería. Aunque los judíos me quieran matar, porque eso los ofende, no me importa, no me avergüenzo del evangelio, porque yo estoy plenamente consciente de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Primeramente al judío, el que se ofende, pero también al griego. Entonces Pablo sabe que el mensaje del evangelio mismo está en juego. Porque mire, recordemos que la persona principal, la cual Dios está usando en ese primer siglo para expandir el evangelio, era justamente el apóstol Pablo. Entonces Pablo, recuerda, la guerra espiritual. No nos habla ahí Satanás, pero debemos de concluir que Satanás está de por medio. Satanás sabe que Dios está usando a Pablo como instrumento principal para proclamar el evangelio. Y por lo tanto él está obrando de alguna u otra manera. ¿Para qué? Para que Pablo sea maltratado, sea acusado falsamente. ¿Y precisamente para qué? Para parar la expansión de la verdad del evangelio. Así que estos falsos maestros estaban desacreditando al heraldo principal del evangelio de aquel siglo. Y es por eso que los primeros versículos del capítulo 10 y los siguientes capítulos que vamos a estar viendo las próximas semanas, pues Pablo empieza a defender su autoridad apostólica. Y lo va a hacer con un tono fuerte. Ahora sí, con esto en mente, escucha lo que dice. Nada más vamos a ver los primeros 5 versículos de este capítulo. Debido a la importancia del tema, del texto principal, la idea principal que Pablo trata, pues dejé a un lado los restantes versículos de este capítulo 10. Ustedes saben que la meta es cubrir todo un capítulo por domingo, ¿verdad? Pero bueno, escucha lo que dice el versículo 1. Yo, Pablo, le ruego, escucha, Pablo siempre está rogando, ¿verdad? Pues usted debería de obligar a la iglesia. No, yo quiero imitar a aquellas personas que eran inspiradas y guiadas por el Espíritu Santo. Yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. O sea, aquí Pablo está apelando a ellos pensando en el carácter de Cristo. Es como si Pablo estuviera diciendo: mientras estoy escribiendo este párrafo de la carta que estoy a punto de enviarles, estoy pensando en el carácter manso y tierno de Cristo. O sea, les ruego por esa mansedumbre, por esa ternura de Cristo hacia ustedes. Les ruego lo siguiente: yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy usado para con vosotros
O sea, en otras palabras, como si Pablo estuviera diciendo, yo le ruego a ustedes por esa ternura, por esa bondad, esa mansedumbre que Cristo, aunque digan que cuando estoy entre ustedes soy un cobarde, un pusilánime, un tímido y muy atrevido cuando estoy lejos. Versículo 2, otra vez ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, de aquel atrevimiento, de aquella braveza con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, no contra toda la iglesia, contra algunos, que nos tienen como si anduviésemos, según qué, hermanos, la carne. La primera carta Pablo les había dicho, son unos carnales. O sea, a lo mejor ni siquiera son de Dios. Muchos de ustedes deberían de examinarse, a ver si están en la verdad. Y dice allí que Pablo está ya dispuesto, está totalmente resuelto, ¿a qué, hermanos? A confrontar a algunos que no bajan a Pablo de ser una persona que se mueve de acuerdo a sus deseos carnales y no de acuerdo a la palabra de Dios. Pues es como si Pablo les estuviera diciendo, les ruego que cuando vaya a verlo no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos acusan de vivir guiados por los apetitos humanos, que nos acusan de comportarnos de manera mundana. Es decir, que nos acusan de buscar gloria y ganancias económicas, que nos acusan de medrar, de traficar, de negociar con la palabra de Dios solo por ganarnos la vida. Así que yo les imploro, les suplico, corintios, que hagan algo al respecto con los falsos maestros y con aquellos que le han inclinado su oído a esas insinuaciones de los falsos maestros, para que cuando yo llegue yo no tenga que ejercer la osadía, el atrevimiento de tener que confrontarlos. O sea, si ustedes no hacen nada, yo estoy dispuesto a ejercer mi autoridad apostólica contra ellos y contra todos aquellos que están siguiendo su disolución, que están siguiendo las enseñanzas que desvirtúan la verdad de Dios. Así es que no me obliguen, no me provoquen, no me hagan que yo tenga que llegar hasta ese punto de ejercer mi autoridad apostólica. Pero si tengo que hacerlo, lo voy a hacer contra algunos. Porque esos que están insinuando que nosotros andamos según la carne, o no, esto perjudica al evangelio, al mensaje que yo predico. Versículo 3. Dice ahí Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, en otras palabras, aunque somos seres humanos comunes y corrientes, o sea, sí andamos en este cuerpo, andamos en esta carne, sin embargo nosotros no luchamos según la carne, según nuestros sentimientos, según los deseos. Yo siento de parte de Dios, de verdad, lo que tú sientes, que dices que es de parte de Dios, se alinea con lo que Dios dice expresamente y claramente en la Biblia. Si es no, pues entonces no es Dios. Recuerda que Dios mismo, que es la fuente de toda verdad, te dice que tu corazón es mentiroso, es engañoso más que todas las cosas. Pero ya tu nuevo corazón de Dios, sí, pero todavía tienes tu corazón viejo. El pecado no ha sido totalmente erradicado de nosotros y nos sigue engañando. Es por eso que está ahí todas esas instrucciones del apóstol Pablo de cómo nosotros debemos de defendernos contra las mentiras. O sea que la mentira puede originarse también en nosotros mismos. Y Pablo dice, no, nosotros no militamos según la carne. No. O sea, aunque vivimos en este mundo, nosotros no actuamos como todo el mundo, no pensamos como todo el mundo, no peleamos como lo hace el ser humano sin Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Bueno, que el apóstol Pablo no peleaba con el ingenio humano. No, me voy a preparar para la defensa de mi fe a los ateos. Si tú no le predicas el evangelio a esas personas, sí defendiste con la verdad, con ingenio humano, con buenos argumentos, la verdad de Dios. ¿De qué sirvió? Lo único que puede salvar al ser humano perdido es el mensaje del evangelio, que lo crean. Y tú, de verdad, ¿no le estás predicando eso? O sea, hablar de Dios y no hablar del evangelio no es evangelizar. Evangelizar es proclamar el evangelio con su buena y su mala noticia. Así es que Pablo dice, yo no peleo con ingenio humano, yo no peleo con ideologías humanas como muchos hoy pelean, y por eso no hay conversiones verdaderas en sus congregaciones, están llenas de cabras. Dice Cristo que los que son de la verdad oyen la verdad. O sea, si tú te llegaras a ir de este lugar porque Dios te moviera y eres una verdadera oveja del Señor y llegaras a un lugar donde se predica la verdad a medias, que la verdad a medias es una mentira, al final de cuentas, tú te darías cuenta, algo está mal, yo no puedo estar aquí, quizás después de un año, no sé. Te darías cuenta porque las ovejas de Jesús oyen su voz y lo siguen.
Así es que Pablo dice, nosotros no peleamos con nada de eso. No peleamos usando metodología humana, no usamos estrategias humanas, ni siquiera peleo con mi elocuencia porque tengo capacidad para argumentar filosóficamente, pero no lo voy a hacer porque entiendo perfectamente que estas armas son carnales e inefectivas, que no pueden vencer a ninguna fuerza espiritual. Se ríen las potestades espirituales de nosotros. Pero empieza a proclamar la verdad de Dios, sobre todo el evangelio, y verás si entonces Satanás no empieza a hacer algo al respecto. Satanás está contento. No importa que estén en la iglesia, no importa que canten, no importa que oren, no importa que hagan muchas cosas que los cristianos hacen, mientras no se esté predicando el evangelio, mientras no se esté haciendo discípulos. No hay ningún problema con Satanás. Así es que, hermanos, todas estas cosas de origen humano y mundano no funcionan, porque ninguna de esas cosas tiene poder para destruir las fuerzas de las tinieblas. Recordemos lo que Pablo ya nos dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice Pablo ahí, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, es decir, el evangelio, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse a no saber nada, sino a quién, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, sí, Jesús tiene poder para hacer milagros, Jesús sana, Jesús, como hoy en día hablan mucho de Jesús, pero no hablan del Jesús crucificado. O sea, hablar del Jesús crucificado implica decirle por qué murió, por tus pecados. Porque si no hubiera muerto por tus pecados, tú hubieras sido lanzado al infierno. O sea, no hay manera de predicar de la crucifixión de Jesús y no hablar de eso. Se tiene que hablar de todas esas cosas. Y Pablo dice, yo me propuse ir con ustedes a no saber ninguna cosa, a no enseñarles nada, aunque tengo capacidad para argumentar. Si no, vayan y pregúntenle al rey Agripa cómo yo me defendía. Pero yo no voy a usar nada de esto porque entiendo que es a través de la proclamación del evangelio que Dios puede salvar cuando los perdidos creen. De repente Dios dice, sea la luz. Nada más con el mensaje ese que para muchos es una tontería, es una locura, Dios puede salvar así. Por lo tanto, yo me propuse nada más hablar acerca de este Jesús y este Jesús crucificado, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, pero de humana sabiduría. O sea, sí persuadían, pero con el poder de Dios, con la verdad de Dios, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice el versículo 5, para que vuestra fe, en lo que tú estás fundado, no esté fundado en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El evangelio de nuevo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿verdad? Para salvación. Es ahí donde debe estar fundada tu fe. Cristo te salvó por pura misericordia, por tu fe, por el solo hecho de que tú confiaste en Él. No es por obras para que nadie se gloríe, simplemente por fe. ¿Te das cuenta? Así es que Pablo no peleaba con nada que fuera de origen humano mundano. Pablo peleaba con las armas que Dios le había provisto, y esa arma principal era la espada del Espíritu Santo, que él mismo dice, es la palabra de Dios. Versículo 4 y 5, aquí encontramos el corazón de esta predicación. Porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué, hermanos? Carnales. O sea, Pablo está usando esta analogía de lo que es un soldado militar. Estamos en guerra, y un soldado que está en guerra, o sea, saca su arma y dispara a su enemigo, ¿verdad? Si él llega a la guerra, vamos a decir, un militar de los Estados Unidos vaya a una guerra como a Rusia, vamos a decir que desatara una guerra en Rusia, y él llega con una resoltera, se van a reír de sus enemigos, ¿verdad? Bueno, a veces pasa algo así entre el mundo cristiano moderno. Llegan ahí con que te ato, con que te reprendo, se ríen. Las huestes de maldades se ríen de nosotros, porque no están peleando con las armas que Dios, con toda esa armadura que Dios le ha provisto al cristiano. Y dice ahí Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, más bien son poderosas. ¿Escuchaste eso? Poderosas. ¿Con qué propósito tienen ese poder? ¿Para qué tanto poder? Dice ahí, para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? Y ahí estamos, levantamos una fortaleza de protección sobre mi familia. ¿Y qué es eso? No se refiere a eso, Pablo. Sigamos leyendo. O sea, hay que leer los versículos a la luz de todo el contexto. Y Pablo dice ahí, derribando. Ok, esas son las fortalezas, hermanos, que se pueden destruir con el poder de Dios a través de las armas que Dios nos ha dado. Se derriban argumentos, se derriba la soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, aquí hay varias cosas que Pablo nos está enseñando. Número 1, nos dice que todos estamos en una guerra.
Porque nuestras almas, la de nosotros los cristianos, eso indica que todos estamos en una guerra, ¿verdad? Pero número 2, nosotros tenemos armas de defensa para esta guerra. Ya no las dio Dios. Número 3, estas armas son poderosas en Dios, no en el mundo, no en las filosofías humanas, sino en Dios, con el fin particular de destruir las fortalezas de argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios, contra todo aquello que es la verdad de Dios. El número 4, dice Pablo ahí, nos dice cómo pelear esta guerra. Dice, sometiendo todo pensamiento cautivo, sometiendo todas las verdades de Dios, de Cristo. En otras palabras, con ese poder nosotros hacemos que los pecadores cambien de su manera de pensar y empiecen a obedecer a Cristo. ¿Cómo? A través de la verdad de Dios, a través del mensaje, sobre todo del Evangelio. Porque Dios les da un nuevo corazón, les da una nueva naturaleza y de repente ya no empiezan a ver las cosas, a pensar como antes pensaban, porque ya ahora tienen una nueva naturaleza y empiezan a obedecer a Dios. Yo creo que en este momento, hermanos, es pertinente recordar el contexto en el cual Pablo escribe este pasaje. Y ya lo hemos dicho, pero yo creo que lo repitamos. ¿Cuál es el contexto inmediato en el que Pablo está diciendo eso? Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando, y sigue diciendo Pablo ahí eso. ¿En qué contexto inmediato Pablo está diciendo? Bueno, está hablando de los falsos maestros que se han infiltrado dentro de la iglesia de Corintio y que están engañando a los creyentes. Y estos creyentes que han sido engañados, pues una minoría, un grupo, aunque pequeño, grande, pues está acusando a Pablo de todo tipo de conductas dobles. Y lo que Pablo está diciendo es que a la superficie eso es lo que se ve. Sin embargo, hermanos, o sea, es como si Pablo le dijera a ellos, yo quiero que ustedes entiendan que esto tiene otra dimensión, que esas cosas se originan, toda esta problemática, toda esta infiltración de falsos maestros se originan desde el mundo espiritual. O sea, lo que ustedes ven en el caso de mi persona, mi testimonio, es un plan, es un ataque orquestado desde el mundo espiritual de maldad. Y este ataque apunta no a mi reino, porque yo no tengo ningún reino, no, este ataque, hermanos, apunta al reino que yo represento. Yo represento el reino de Dios. Y ustedes tienen que verlo de esa manera todo el tiempo. Así que, según Pablo, cuando tú te divides con tu hermano en la fe, cuando tú permaneces enemistado con otros, cuando tú atacas a tus hermanos en Cristo, porque en Cristo derramó su sangre, eso luce, hermanos, en la superficie como un solo conflicto personal. Pero Pablo nos dice que no lo es. O sea, eso tiene una dimensión espiritual que está relacionada a tu fe y a la fe de tu hermano. Esa fe que ustedes profesan. O sea, está relacionada a la causa a la que ustedes están involucrados. Está relacionado al Dios que ustedes sirven y la permanencia de esa enemistad, como se produjo inicialmente en la iglesia de los Corintios. Pablo dice que lo único que hace es dañar la reputación de la proclamación de Cristo. Y esa fue precisamente la intención de aquel ataque en el caso de Pablo, desacreditar al heraldo del Evangelio. Así que cuando el heraldo del Evangelio, nosotros, que la gente nos ve que estamos peleados con otros, y ahí vamos, se nos olvida, ¿verdad? Y ahí vamos a quererle hablar de Dios. No nos ponen atención. Satanás logró su cometido. ¿Te das cuenta? Así que, hermanos, Pablo nos está ayudando a entender que palabras humanas, acusaciones humanas, decisiones humanas, pueden parecer meras cosas humanas, sin embargo, tienen connotaciones espirituales que trascienden, que van más allá. En resumidas cuentas, lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que él por eso se esfuerza a vivir el Evangelio, lo que él predica, a predicar el Evangelio, a usar estas armas poderosas, porque al fin de todo, al fin de la carrera, terminarán destruyendo el Evangelio, la verdad de Dios, las fortalezas de estos argumentos y pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Va a ser aquí o va a ser allá? En aquel día, donde nos dice Pablo que aquel día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es Señor. Por lo tanto, los perdidos o hacen esto aquí voluntariamente, de doblar sus rodillas y confesar con su lengua que Jesús es Señor, o van a ser obligados allá por Dios a hacerlo. Pero un día todo ser humano lo va a hacer. Nos conviene hacerlo aquí voluntariamente. Porque si lo haces en aquel día,
De nada va a servir hacerlo, porque vas a hacer obligadamente, pero serás lanzado al lago de fuego. Y es esto de lo que Jesús nos quiere salvar, precisamente. Es esto lo que proclamamos con el Evangelio. Así que, hermanos, podemos también decir que este pasaje de manera implícita nos enseñan que la mente es el campo de batalla. No es una guerra, como ya dijimos, por el poder, sino una lucha por la verdad. Esto quiere decir que si Satanás logra cambiar la verdad de Dios en tu mente por las mentiras, entonces tú vas a empezar a vivir erradamente. Mira cómo lo puso un autor. Dice él, si tu mente interpreta mal la realidad, actuarás mal, porque para ti la distorsión de la realidad es la verdadera realidad, cuando en realidad esa no es la realidad. No es un juego de palabras como para que se vuelva, wow, eso suena muy filosófico. No, esto es una verdad. Y lo vuelvo a leer. Si tu mente interpreta mal la realidad de las cosas, pues vas a actuar mal, porque para ti la distorsión de la realidad es la verdadera realidad, cuando en realidad esa no es la realidad. Oh. Mira, cuando Satanás logra quitarte esas verdades que Dios te sembró hace 20, 15, 10 años, cuando recién empezabas, hay algunos que han dejado de creer que existe el infierno. Eso es una mentira de Satanás. Pero es que yo no me puedo imaginar a ese Dios. La Biblia no te dice que te lo imagines. La Biblia dice que creas lo que Dios dice expresamente y claramente en su palabra. Pero es que eso no cabe en mí. ¿Y qué? Porque no quepa en ti significa que esa no es la realidad, que eso no es verdad, es verdad. Y es por eso que muchos de nosotros ya vivimos sin temor, inclusive no existe como quiera el infierno. Y es por eso que también no tenemos esa urgencia, no vemos esa necesidad de proclamar el evangelio. No eres un evangelista que te vas a ir a otra parte del mundo a hacerlo, pero si eres una persona capaz de proclamar el evangelio, cada vez que veas una oportunidad en tu trabajo, en el supermercado, repartiendo un tratado evangelístico, bíblico, que Dios nos ayude a creer en todas estas verdades. Y sobre todo hoy en día, porque como nunca antes, Satanás le es fácil sembrar mentiras y engaños a través de todas las plataformas sociales, esos medios de comunicación masivo que están ahí en la palma de nuestra mano y que estamos oyendo constantemente. Si antes Dios, cuando no existía nada de esto, decía que nos mantuviéramos ahí en su palabra, meditando de día y de noche, con más razón hoy, porque es a través de la palabra de Dios que sacamos todas esas mentiras, todo ese engaño. No hay otra manera. Nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos. ¿Con qué, hermano? El lomo de nuestro entendimiento con la verdad. Tenemos que renovar nuestra mente día a día con la verdad de Dios. Porque si no, Satanás va a ganar ventaja sobre nosotros. Y esto es precisamente lo que Satanás quiso hacer con Jesús en el desierto. Y es lo que hace el día de hoy. Él distorsiona la realidad con sus verdades a medias. Al final de cuentas, como ya dije, una verdad media es una mentira, porque no dice toda la verdad. Mire, la realidad distorsionada te va a llevar a actuar conforme a la mentira que tú crees. Si no es necesario, cualquier verdad que has dejado de creerla. La Biblia dice que hay que congregarnos todos los días. La Biblia dice que hay que orar sin cesar. La Biblia dice que meditemos de día y de noche su palabra. La Biblia dice muchas cosas. Bueno, si Satanás ya logró distorsionar estas verdades, estas realidades, tú vas a actuar de acuerdo a lo que tú percibes y a lo que tú crees. Y una persona me dijo acerca de otras cosas, pero estoy tranquilo, pero duermo bien. Eso en vez de verlo como un logro, es algo feo. O sea, ya duermes tranquilo de que ya Dios te entregó una mente reprobada, que Dios tenga misericordia de ti. ¿Cómo que ya puedo dormir? El hecho de que puedas estar tranquilo en una cosa que tú crees que es así no significa que Dios está orando ahí. Pudiera ser que Dios te ha entregado ya una mente reprobada. Dios quiera que no sea así, porque yo amo mucho a esta persona, porque yo oro por esta persona, pero se ha apartado de muchas verdades fundamentales que él creyó al principio de su cristianismo. Y esta es una mentira de Satanás bien sutil. Para muchos, pues ¿qué tiene, pastor, que no cree en el infierno? Tienes que ver con los ojos, en este caso, con los ojos de Dios. Porque si lo que Dios dice resulta ser cierto, estas personas estarán en terribles consecuencias. Sufrirán, experimentarán terribles consecuencias. Escucha lo que dice Romanos 12:2.
Dice Pablo ahí, no se conformen a este siglo. O sea, imagínate en aquel siglo, el uno, no había nada de lo que hay hoy. Con más razón, Pablo dice, de verdad, no se conformen. No se conformen a este siglo, no se conformen a las filosofías, al pensamiento de este mundo. Y entonces, ¿qué hacemos, Pablo? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es ahí donde está el campo de la batalla. Para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde está esa fuente de verdad, donde podemos renovar nuestro entendimiento día a día, la palabra de Dios? Ella nos dice cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que Pablo nos indica aquí que donde está el ataque es aquí, hermanos, en la mente. Y Satanás le es fácil, como nunca antes, como ya he dicho, meter esas mentiras a través de nuestra mente. Día tras día estamos siendo bombardeados con ideologías, filosofías humanas. Y la cosa es que una vez que nuestras mentes estén llenas de mentiras, uno ya no va a poder ser capaz de amar a Dios como Él pide que lo amemos, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada, que nos preparemos físicamente, sentimentalmente y sobre todo mentalmente. Y aquí en este caso cabe ahí, o sea, tú no vas a poder adorar a Dios como Él lo pide con toda tu mente, porque tu mente está llena de mentiras, de cosas que contradicen la palabra de Dios. Escucha lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more levemente en abundancia entre ustedes. 1 Pedro 1:13. Por lo tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos una guerra. Debido a ello, ciñanse en los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios. Velen. Mantenga las verdades de Dios siempre en su mente para que día a día, cuando venga Satanás con sus engaños, podamos hacer lo que Cristo hizo. Escrito está, Satanás. Pastor, ¿y cómo peleamos la batalla? ¿Cómo peleamos esta guerra espiritual? Bueno, Pablo nos dijo al final del capítulo 5, después de decir derribando argumentos o altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice ahí, ¿llevando qué? Cautivo, llevando como se lleva un prisionero, ¿verdad? Cautivo, amarrado, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a todo lo que dice Cristo que es verdad. Es así como se hace. Pues denos un ejemplo, o sea, ¿cómo es, cómo, cómo se ve eso de poner todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo? Yo creo que el ejemplo más fácil de entender, pues lo encontramos precisamente en el pasaje de Cristo cuando es tentado por Satanás en el desierto. ¿Cómo ganó Cristo la batalla? ¿Cómo? Llevando sus pensamientos cautivos a toda la verdad de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, viene Satanás, conversa con Cristo, Cristo no lo reprende. Satanás le vende la primera mentira: si tú eres el Hijo de Dios y como tienes hambre, pues entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús lo escucha, compara lo que Satanás acaba de decirle con lo que Dios había dicho en Deuteronomio 8, de que no solo de pan vivirá el hombre, y dice, esta mentira tiene que ser sometida al cautiverio de la verdad, y le cita la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? Después viene Satanás y le vende una segunda mentira, invitándolo a lanzarse desde el pináculo del templo y que los ángeles van a venir y te van a sostener. ¿Y qué hace Cristo? Lo mismo, no lo reprende, no lo ata, no le dice nada de esas tonterías. Él más bien compara esta mentira con lo que Dios había revelado en los salmos y le dice, no es así, no es así. Y le vuelve a citar la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente Satanás le vende una última mentira y le dice, póstrate delante de mí, yo te voy a regalar todos los reinos de este mundo y su gloria. ¿Y qué hace Jesús? Cristo compara eso con la verdad de Dios y se da cuenta que estas dos cosas no congenian, son congruentes. ¿Y qué hace Jesús? Abraza la verdad, proclama la verdad diciendo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escucha qué sucedió después de que Cristo hace una guerra espiritual resistiendo las mentiras de Satanás con la palabra escrita de Dios. Lucas 14:13. Dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, pero por un tiempo regresa Satanás. Y mientras pasa ese tiempo donde Satanás no te está atacando, tú lo usas para ser diligente, para seguir ahí aferrado a la palabra de Dios, anclado a sus verdades día a día. Por eso lo importante es ponernos a predicadores que predican todo el mensaje de Dios, para que estés bien preparado. No sabes cómo te va a atacar Satanás a través de una circunstancia, una situación. No creas que Satanás se te va a aparecer.
No, Satanás se le aparecía a los hombres principales, como apóstol Pablo, Jesús, pero sí va a usar circunstancias, las cuales tú no te vas a dar ni cuenta. Y por eso debemos de estar preparados, llenos del Espíritu Santo, llenos de toda la palabra de Dios, para que podamos también nosotros resistir al diablo. Eso es lo que nos dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistan al diablo. ¿Y qué va a pasar? Él va a huir de ustedes. ¿Cómo te sometes a Dios? Para que Satanás huya. Pues obedeciendo lo que dice su verdad. ¿Quieres que Satanás huya de ti? Que deje de molestarte. Resístelo. No lo reprendas. Más bien sométete a Dios. Es decir, obedece su palabra. Y entonces Satanás va a huir. Es que como vemos, lo único que debemos hacer para pelear esta guerra espiritual es estar firme en su palabra. Firme en su palabra, firme en su voluntad, firmes en las doctrinas bíblicas. Es decir, mantenernos confiados en lo que Dios ha dicho a través de toda su revelación. Ahora, antes de concluir, hermanos, quiero decir que a lo largo de toda la historia de la creación, mucha gente ha estado tan cerca de la verdad, o sea, lo más cerca que se puede estar de la verdad, pero voluntariamente han terminado infinitamente lejos de la verdad. O sea, empezaron muy cerca de la verdad y terminaron muy lejos de la verdad. Y la primera persona que viene a mi mente es Lucifer. Él fue creado por la verdad, conoció la verdad, fue instruido por la verdad, en la verdad. En un momento dado de arrogancia en su interior, pues eso hizo concebir en su mente que él podía llegar a ser como el Altísimo. ¿Y qué pasó? Terminó abrazando una mentira concebida en su propio interior. Así es que la verdad no está en ti. O sea, tú obedeces tu interior. No, lo peor que puedes hacer. Ves hoy las películas románticas, tú obedeces tu corazoncito. No. Satanás, o sea, dentro de él. O sea, ¿quieres buscar la verdad? Búscala en Dios, búscala en su palabra. Satanás en tu interior permite que eso que concibió en su mente aflore, crezca, se desarrolle, y entonces quiso ser como el Altísimo. En vez de continuar confiando en la verdad de Dios, las otras personas, o Adán y Eva, habitaron con la verdad, hablaban cara a cara con la verdad, caminaron con la verdad. En un momento dado ellos escuchan una propuesta de parte de Satanás, y llega esa propuesta a su mente, una propuesta disfrazada de verdad, pero una mentira. Y ellos, a pesar de que estuvieron tan cerca de la verdad, ellos terminaron tan lejos de la verdad. Judas Iscariote caminó con la verdad, vio a la verdad hablar, escuchó las verdades enseñadas por la verdad, lo vio actuar. ¿Y cómo terminó? Traicionando a la verdad. Pilato, él conversó con la verdad, tuvo enfrente la verdad. Sin embargo, ¿cómo termina? Muy lejos de la verdad. ¿Qué le dijo Jesús a Pilato? Dijo, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Está enfrente de ti, hijo de todo lo que yo he enseñado, proclamado. Ve, investígalo, que te lo cuenten. Todos ellos no pudieron estar más cerca de la verdad. Sin embargo, terminaron muy lejos de la verdad. Y mi temor es que muchos de ustedes hayan empezado escuchando a la verdad y terminen muy lejos de la verdad. Es por eso lo importante que es que no debemos de olvidarnos, hermanos, de que estamos viviendo en medio de una guerra por la verdad. No permitamos que Satanás, a través de los falsos maestros, nos hagan creer que la guerra es una lucha de poder. No, porque entonces nos vamos a enfocar en otras cosas como atar, reprender y todas estas cosas. En vez de esto, debemos de enfocarnos en vestirnos de toda la armadura de Dios, principalmente usar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Porque al final de cuentas, lo que hemos visto hasta aquí, ya concluyo, la guerra no es una lucha de poder. Dije, Satanás no se asemeja al poder de Dios. Es una lucha por la verdad. Y la verdad, hermano, esa lucha se libra aquí en la mente. Sobre todo en medio de esta revolución moral, ¿verdad? Que ya lo malo que nuestros antepasados llamaban malo, y no eran cristianos, pero llamaban malo, ahora le llaman bueno. Así que aquí la cosa es, ¿quién tiene la razón?
¿Dios o el hombre? ¿Dios o el mundo? ¿Dios o Satanás? Dice Romanos capítulo 1 versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de aquellos que suprimen la verdad. O sea, estas personas que suprimen la verdad, la conocen, la saben, pero la ven, la oyen, la suprimen, la esconden, la ocultan, no quieren saber nada de ella. Y más adelante dice Pablo que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Y bueno, ¿qué pasó? Ellos terminaron adorando la criatura de Dios en vez del creador. Concluimos ya, resumiendo lo que vimos. Pablo en estos versículos nos enseña a cómo pelear esta guerra espiritual, que es real, es continua, pero que trasciende nuestra dimensión porque tiene que ver con fuerzas espirituales de maldad en regiones celestiales. Y como tú y yo necesitamos permanecer firmes en su verdad, pues entonces, hermanos, para resistir y para pelear, pues nosotros tenemos que conocer la verdad. Pero no solamente conocerla, sino vivirla. Pensar la verdad, porque entonces, al hacer esto, nosotros vamos a poder discernir la verdad del error. ¿Te das cuenta? Y si tú haces esto, Dios va a estar contigo. No vas a ser engañado fácilmente. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Absolutamente nada. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, oramos y somos despedidos.